claro, el dormir poco en realidad, si vos tenés 17 horas, que es el ejemplo y los estudios que han salido por profesionales, que si vos estás 17 horas sin dormir, Sí. bueno, puede llegar a equivaler a que tu cuerpo experimente efectos similares a los de un estado de ebriedad cuando te da 0,5 de alcohol en sangre. ¿Por qué decimos esto? Porque ustedes, ¿cuántas horas duermen, siendo sinceros? 7. 7, 8, afortunado. Con Afortunado, 8 suerte horas. 6. Con suerte 6. Bueno, yo estoy entre los 4 y las 5 Ah, horas. poquito. Sí. No, yo también 7 más o menos. Bueno, y lo que dice también el estudio es que los adultos promedios duermen siempre menos de 7 horas. Claro. Experimentan somnolencia diurna generalmente y es por eso que hay estudios que dicen que, bueno, esto, que si estás 17 horas sin dormir, podés llegar a experimentar efectos de lo que se asimila a un 0,5 que te dirá positivo. Si estás más horas, este porcentaje aumenta. Bien. Y para eso estaría bueno preguntárselo a una profesional, entendiendo también que Totalmente. si dormís pocas horas también genera algunas consecuencias para la salud. Ok, y la tenemos esa profesional, porque a la hora de hablar de mal dormir, de sueño, de los trastornos varios que tenemos a la hora de mandar el cuerpo a descansar y la cabeza a descansar, ese reseteo famoso que debemos hacer, le consultamos siempre a nuestra querida neuróloga Celia Darayo. ¿Cómo va, Celia? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gusto verte. Celia, en serio, yo lo decía al comienzo, me han dicho muchas cosas de lo que sucede cuando uno duerme poco o duerme interrumpidamente, cuando uno le quita las horas de sueño al descanso, pero tanto como que se equipare con tener como si fueran 0,5 gramos de alcohol en sangre, nunca me lo dijeron, ¿eh? Claro, mira, estos estudios se hicieron en realidad en los simuladores de conducción, Sí. sometiendo en diferentes situaciones. Entonces, las personas que superan las 16 horas despiertos, sin Ajá. dormir, puestos en un simulador de manejo, cometen los mismos errores y tienen las mismas fallas que una persona que tiene 0,5 o más gramos de alcohol. Y a medida que aumentamos las horas sin dormir, Sí. esto va empeorando. ¿No? Entonces, es así. Estos estudios se han replicado en varios sitios y es importante esto tenerlo en cuenta porque todo el mundo dice cero alcohol al volante, pero nadie dice y bien dormidos antes de salir, por ejemplo, de vacaciones, que es algo que siempre recalcamos desde la medicina del sueño. Exacto. Está bien que uno diga, bueno, no vas a manejar alcoholizado, pero tampoco manejes mal dormido cuando te vas de vacaciones. Por ejemplo, sí, duermo un poquito y salimos temprano para llegar. Sí. Y es muy probable que tengas un problema serio, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y el otro tema que vos hablabas, sí, de las menos horas. Sí, por Claro. ahí está menos eso definido. De que también puede afectar, pero sí, por supuesto, menos horas dormimos, por supuesto que también va a generar Celia, estas alteraciones. uno dice, claro, Sí. lo que debe pasar es que te quita reflejos, lo que llamamos reflejos, ¿no? Poder, por ejemplo, hacer una maniobra defensiva a tiempo, pero ¿sucede algo químicamente en el cerebro? Concretamente, ¿sucede algo químico? No, el impacto sobre todo del mal dormir es a nivel de varias funciones cognitivas, sobre todo aquellas relacionadas con el lóbulo prefrontal, que es el que permite anticipar, por ejemplo, Sí. que es la anticipación de lo que puede pasar, es algo que usamos todo el tiempo cuando estamos conduciendo, o el cálculo de la distancia, Sí. ¿no? Y estas son las primeras funciones que se afectan cuando uno deja de dormir. Disminuye el nivel de atención, disminuye la capacidad de anticipación, ¿Celia? disminuye la capacidad de proyectar algo, ¿no? De adelantarse, de prestar atención, se distrae mucho más fácil, o Celia. incluso reacciona de más, ¿no? Reacciona de más y no puede controlar la reacción, o es demasiado audaz, o por ahí demasiado cuidadoso. Preferible que sea demasiado cuidadoso, pero muchas veces es demasiado audaz y en la conducción eso termina siendo igual. En realidad lo que pasa químicamente es que nos estamos quedando sin energía para esas funciones. Y lo primero que
cuando uno pasa horas sin dormir, va perdiendo la principal molécula energética, que es el ATP, ¿no? El principal dador de energía de la célula. Y la célula se va quedando sin energía y las primeras funciones que dejan de funcionar, digamos, que claudican, son estas, ¿no? Que son las más importantes para la conducción. Bien. Como Acá son importantes para estudiar, ¿no? Acá te consulta. Mati Valencia te consulta algo, Celia. Sí, justamente acerca de esto que decías, estamos hablando tal vez de mareos, además de la pérdida de la visión, de una pérdida de la visión óptima. Eso también sucede en estas personas. Acá tenemos un paso internacional y hay muchísimos camioneros, transporte, que muchas veces les sucede esto y quería saber si esto sucede, ¿no? ¿Mareos hay? ¿Hay también pérdida de la visión óptima? Sí, hay tendencia a tener visión en tubo, digamos, a perder la visión periférica, y eso también implica mucho riesgo cuando uno está conduciendo, sobre todo a alta velocidad. Y mareo no tanto, sí puede haber como una confusión, ¿no? No tener claro, hacer como microsueños, que es muy frecuente cuando uno pasa muchas horas sin dormir, y cuando está haciendo una actividad monótona como es el conducir, que uno se queda dormido por segundos sin darse cuenta, ¿no? ¿En serio? Eso no sé si se interpreta como mareo. Mira, acá preguntan, perdón, Maylén, acá preguntan desde la gente, desde nuestro público, si esto que sucede cuando uno está con mal dormir, pocas horas de sueño y estás manejando una máquina importante o manejando tu propio vehículo, conduciendo tu vehículo, es lo que también se llama narcolepsia. No, la narcolepsia es una enfermedad rara en la cual la persona se queda dormida. Una persona con narcolepsia, por supuesto que se va a quedar dormida, incluso habiendo dormido bien toda la noche, porque tiene que ver con otro tema, tiene que ver con cada hora y media más o menos, hay como un núcleo en el cerebro que descarga y que es el que genera el sueño de soñar, que generalmente nosotros no nos damos cuenta, o cuando estamos estudiando por ahí cada hora y media necesitamos pararnos, hacer alguna otra cosa, tomar un cafecito y seguir. La persona con narcolepsia, cuando ese núcleo se dispara, directamente se queda dormida y le agarra un ataque de sueño que no puede controlar, porque ha perdido una sustancia reguladora que se llaman orexinas, que evitan que esto pase. Digamos, lo que hacen es evitar que la persona mantenerlo despierto durante el día y dormido durante la noche. Es una enfermedad compleja, digamos, de origen autoinmune, por ahí difícil de explicar, pero claramente se quedan dormidos con ataques de sueño que no pueden controlar aún en situaciones de mucho estímulo, ¿no? Bien, Maylén. La mía cortita, Celia, pero me interesa saber, vos recién hacías referencia a dormir y descansar bien. ¿Qué pasa cuando dormimos pocas horas, pero descansamos bien? Y al revés, cuando se duermen muchas horas y se descansa mal, ¿qué es preferible? Claro, esos son los trastornos del sueño. En general, hay un límite de horas para dormir que nos permiten reparar. Menos de 5 horas uno está jugando con que no está reparando del todo lo que necesita el cerebro para poder seguir funcionando. Hay personas que tienen un sueño muy eficiente, que duermen 5 horas y con eso reparan el 100% y pueden funcionar todo el día, o al menos duermen 5 horas más una siesta de 40 minutos y eso alcanza. Pero para eso tienen que tener un sueño de muy buena calidad. Cuando la calidad del sueño está comprometida, en general, uno cada vez necesita dormir más horas para recuperar lo que necesita. Bien, la última. Te dicen, ¿tomaste mucho? No. Esperate para subirte a tu auto, tomate un buen café negro. No hay como si fueran antídotos, digamos, ¿no? Soluciones para que baje ese soponcio que te da por tomar más de la cuenta en alcohol. Para el caso del poco dormir, las pocas horas de sueño, ¿vale una siesta reparadora? ¿Cuánto se tarda en recuperar ese sueño perdido? Podría ayudar, pero tengamos en cuenta que a la hora y media, 2 va a volver el sueño. Puede ayudar. O sea, si uno está conduciendo y tiene sueño, tiene que parar.
sin lugar a dudas. Ok. Tiene que estar muy alerta, preferible que duerma un rato y después siga a que siga conduciendo, ¿no? Bien. Celia, y te bien. hago una preguntita más. Bien. Acá estamos hablando de adultos. ¿Qué pasa cuando los adolescentes o los niños no tienen el sueño reparador o no duermen la cantidad de horas necesarias? Bueno, los chicos cuando no tienen un sueño reparador, lo primero que impacta es en que dejan de crecer, que eso lo vemos muchísimo, se afecta el crecimiento y se afecta el aprendizaje, se ve enseguidita en la escuela y en la conducta, ¿no? Se ponen inquietos, hiperactivos, irritables, llorones, que son los chicos. En los adolescentes, el impacto más importante es en el aprendizaje y en la conducta en general. Eso se ve muchísimo, ¿no? Porque el hecho de estar mal dormidos favorece la búsqueda de estimulantes. Claro. Y hoy por hoy a lo que están expuestos, el acceso a estimulantes no lícitos es muy fácil, lamentablemente, ¿no? Bien, bien. Así que hay que prestar mucha atención en un niño, niño o adolescente que no duerme bien. Además, Perfecto. el Bien. insomnio de los adolescentes está altamente asociado al aumento del suicidio, de la depresión Exacto, y de cuestiones exacto. comportamentales graves. Así que Celia, mucha atención. gracias por todos estos consejos, gracias por el análisis. Y me quedo con ese apunte que dijiste. ¿Sentís que te han faltado horas de sueño, que estás medio cansado, medio adormilado? Para, no manejes, o si te da el sueño mientras estás manejando, tírate a un costado, dormí un rato y después continúas conduciendo. ¿Sí? Por menos accidentes en las rutas, en las calles de nuestra Argentina. Gracias, Celia. No, gracias a ustedes. Beso grande. Suerte.